Muy bien, buenos días. Estamos en esta transmisión en vivo del capítulo Valle y Suroccidente del Colegio Colombiano de Psicólogos. También estamos en Coltic, Eje Cafetero, y en el capítulo Huila y Amazonía. Estamos con María Clara Cuevas, quien nos va a hablar acerca del acompañamiento psicológico a familias para apoyar su bienestar emocional. María Clara Cuevas es psicóloga de la Universidad del Valle, máster en psicología clínica de la Universidad Conrad Lorenz, doctora en psicología y de la salud de la Universidad de Granada, España. Es presidente del Tribunal Deontológico y Bioético de Psicología del Suroccidente, delegada de Coltsic ante el Ministerio de Educación. Es docente e investigadora de la Universidad Javeriana. María Clara, bienvenida, muchas gracias y tienes la palabra. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Les quiero agradecer su tiempo y su espacio para que podamos compartir algunas de las construcciones que hemos venido realizando de cara al acompañamiento psicológico a familias para apoyar su bienestar emocional. Antes de dar comienzo a mi presentación, quiero expresarles a todos mis mejores deseos para que en unión de sus familias y las personas con quienes conviven estén llevando este tiempo de la mejor manera posible y nos fortalezcamos todos a partir de esta experiencia. En la diapositiva que van a ver a continuación está la presentación de los 4 puntos fundamentales que nosotros vamos a abordar. En primera instancia, un muy breve recorrido por en qué estamos, pero en qué estamos sobre todo pensando en cuáles son las implicaciones psicológicas de esta condición excepcional que estamos experimentando. Un segundo tópico que vamos a abordar es el referido a la promoción del bienestar integral familiar, pasando a focalizarnos posteriormente en el bienestar emocional propiamente dicho, y finalizando con un asunto que nos ha parecido siempre de vital importancia y que no debemos perder de vista, que es el referido a la búsqueda de ayuda. Procedo entonces, como podemos ver en la diapositiva a continuación, con el tópico específico de en qué estamos. Para podernos situar un poco, y como vemos en la diapositiva que aparece posteriormente, que ustedes están apreciando en pantalla, para poder hacer una contextualización de las situaciones y circunstancias que tienen implicaciones psicológicas para todos y en particular para las familias, pues me he valido de un producto muy juicioso que ha realizado el doctor Leonidas Castro Camacho, que es también delegado del Colegio Colombiano de Psicólogos ante el Ministerio de Salud y de la Protección Social y docente de la Universidad de los Andes, que nos recoge las condiciones y circunstancias, reitero, que psicológicamente pueden estarnos produciendo algún efecto en este tiempo. Para todos es sabida la condición pues del coronavirus, pero hay unas características especiales que hacen que este llegue a tener un impacto sobre nuestro bienestar emocional. ¿Cuáles son esas características? Primero, esto tuvo una rapidísima dispersión global y ello ha conllevado a una explosión de la información. Estamos inundados por información desde todas las fuentes confiables y no confiables. Ha producido un impacto económico significativo en un país que no tiene condiciones muy bollantes, en especial el nuestro, y una serie de medidas de contención que definitivamente han tenido que ser y tendrán que ser adoptadas en aras de protegernos. Pero reitero, todo esto va haciendo de alguna manera o va produciendo impacto sobre nuestra salud mental, causando una serie de reacciones que entre las más comunes nosotros encontramos la ansiedad y la depresión.
Y vale la pena que nosotros consideremos por qué ansiedad y por qué depresión, o si no estamos hablando de ansiedad como cuadro clínico, sí, una serie de conductas que se relacionan con la sintomatología de ambos cuadros clínicos, y ello es debido justamente a las características de la situación que estamos viviendo. ¿Por qué conductas relacionadas con la ansiedad? Porque estamos viviendo gran cantidad de incertidumbre, incertidumbre por el posible contagio, incertidumbre por las posibles consecuencias, por la naturaleza y la posible duración de las medidas que se tienen que adoptar para evitar que se siga expandiendo de manera desmesurada el contagio. Y todo eso, pues evidentemente ha llevado a restricciones y cambios en la vida cotidiana de todas las personas de una u otra manera. Y eso, por supuesto, que va incidiendo en lo económico y lo laboral. En ese orden de ideas tendríamos muy claro, ojo, frente a toda esta incertidumbre, la reacción emocional más frecuente o la experiencia emocional más frecuente va a tener que ver con conductas que son las que configuran el cuadro clínico de ansiedad. ¿Y por qué depresión? Pues tenemos dos factores fundamentales. Primero, todo hacerle frente a que perdimos la movilidad, a que perdimos la vida cotidiana y sobre todo a la disminución de la conexión social directa, porque indirecta afortunadamente la estamos teniendo. Todo eso lo que conlleva es a una sensación de pérdida de control, y entonces esa sensación de pérdida de control de todo ocurre en la vida sin que yo pueda tener ninguna injerencia en ello, de manera definitiva, pues lo que nos va produciendo son sentimientos de tristeza que, como bien sabemos, también configuran los cuadros clínicos relacionados con la depresión y los trastornos afectivos. Lo que ocurre también es que no solo experimentamos esas emociones, sino que en intentos de controlar todas esas experiencias emocionales que no son placenteras, recurrimos a unas conductas que muchas veces son riesgosas y lo que hace son agravar los cuadros o la sintomatología que nosotros estemos presentando, o simplemente las reacciones, porque no siempre son síntomas de ningún trastorno clínico. Y en muchas ocasiones esas conductas de riesgo, aunque produzcan un alivio temporal, definitivamente lo que van a hacer es que la situación se va complejizando de manera importante. Entonces recurrimos al aislamiento, recurrimos a las reacciones de agresión y violencia, muchas veces vemos el incremento en las autolesiones, ya estamos viendo cómo en el país las denuncias de feminicidios y de agresiones por parte de la pareja y de violencia familiar están en aumento, y esto pues puede ser también en parte producido por esta situación de confinamiento temporal que nosotros estamos viviendo. Estamos mostrando, por supuesto, o estamos considerando solo la cara, digamos, del impacto negativo que toda esta situación atípica está teniendo en nuestra salud y en nuestro bienestar, aunque también, y con ello quiero hacer un llamado para que nosotros como personas que vamos a acompañar a otras no perdamos esa perspectiva. Esta también es una oportunidad, y reitero en este asunto, para que nosotros lo tengamos en cuenta en el acompañamiento que vamos a hacer a las diferentes personas a lo largo de este periodo excepcional en que las vamos a acompañar. Es una oportunidad para fortalecer vínculos, es una oportunidad para aprender el valor de las cosas sencillas y cotidianas de la vida, es una oportunidad para afianzar lazos comunitarios, para el desarrollo de acciones que en síntesis lo que hagan sea fortalecer a la familia humana. Vamos con en la diapositiva siguiente a mirar un poco más en detalle, aunque luego me voy a detener más exhaustivamente en lo que se relaciona con las emociones propiamente dichas. Entonces, veníamos diciendo que teníamos, por ejemplo, voy a utilizar el caso de las conductas relacionadas con ansiedad. Habíamos dicho que era la incertidumbre la que realmente nos ponía en la condición de experimentar esas sensaciones y esas emociones o esas experiencias emocionales. Pero ojo, queridos colegas y queridas personas que nos acompañan, tenemos que ser muy claros para nosotros mismos y para las personas a quienes acompañamos en que es normal
que en esta condición las personas estemos experimentando esa serie de reacciones emocionales. Y eso va a ser muy importante también para la gente, porque es que nosotros como profesionales de la salud y en particular de la salud mental, pensamos que para el común de las personas, los temas de salud mental son como para nosotros el pan nuestro de cada día, pero resulta que eso no es así. Y para las personas, el hecho de pensar que están teniendo unas experiencias emocionales atípicas, eso se convierte en un estresor y adicional que se va sumando a la condición actual. Entonces, pensemos, reitero, en que lo primero es que es una reacción normal y que frente a este tipo de situaciones de incertidumbre, nosotros lo que hacemos es intentar de cualquier manera tener control sobre eso que estamos percibiendo como amenazante o desbordante de nuestros recursos, de nuestras formas de actuar, de pensar y de movilizarnos. Pero ahí pues se nos abren unas rutas de acción, que es aquello en lo que posteriormente yo voy a profundizar con ustedes. A su vez, no perdamos de vista que si estamos teniendo estas experiencias emocionales, vamos a tener una serie de reacciones físicas, y esa serie de reacciones físicas pues no son más que el producto de la activación que nuestro cuerpo tiene en respuesta a esa amenaza percibida. Y eso va paralelo a la presentación o a la generación de una cantidad de pensamientos que muchas veces es como si ellos llegaran a nosotros sin que nosotros tuviéramos ninguna participación en ello, y eso va a conllevar también a unas conductas de búsqueda de información. Vamos entonces ahora desde esa perspectiva a situarnos, como aparece en la diapositiva próxima, a lo que sería la promoción del bienestar integral de la familia sin perder ese telente fondo o ese marco de referencia al que estuve haciendo alusión. Ahora bien, en la diapositiva siguiente nosotros tenemos otro gráfico, por decirlo de alguna manera o por bautizarlo de alguna forma, que hemos bautizado Viviendo Bien en Tiempos del COVID-19. Entonces, ¿qué sintetizamos en este cuadro? Mire, hay cosas que ya sabemos, que no hay necesidad de que abordemos con las familias y con las personas que vamos a trabajar, que abordemos expandiéndonos en explicaciones del asunto, pero que sí chequeemos, y lo voy a asumir más adelante, qué tanta conocimiento y comprensión es que existe en relación con estos tópicos a los que brevemente voy a mencionar. Primero, ¿qué sabemos? ¿Qué es? Que es un virus, ya lo sabemos. Sabemos que es una pandemia, sabemos cómo se transmite, sabemos que se necesita la higiene para combatirlo y ciertas medidas de autocuidado, sobre todo de tipo higiénico. Sabemos qué papel tienen los medicamentos, que no es cierto que los antigripales sirvan y todo lo demás. Y sabemos para qué sirve que nos mantengamos en casa. Reitero, se supone que esta información es del conocimiento común de las personas. No obstante, cuando nos encontremos con experiencias emocionales intensificadas, vale la pena que nosotros tengamos esta perspectiva o este mapa conceptual en mente para verificar si realmente parte de esa experiencia emocional desagradable no corresponde a desconocimiento o ampliación o distorsión de la información existente a esos niveles. Todo esto se supone que debe converger en que es importante para proteger nuestra salud mental. Y aquí nosotros, y hablo de un nosotros porque es un modelo que yo propuse, pero que hemos adoptado las personas que desde el Colegio Colombiano de Psicólogos de manera voluntaria hemos estado produciendo y pensándonos materiales y guías de acompañamiento a las familias en esta condición. Hemos pensado, entre otras, algo de lo que a veces no somos muy conscientes nosotros los profesionales de psicología y de otras profesiones relacionadas con salud mental. Me quiero hacer entender. A veces nosotros pasamos por alto que cuando nosotros hablamos de salud mental nos estamos refiriendo en el amplio sentido de la palabra al bienestar. Pero ese bienestar no es solamente psicológico, o lo psicológico
complemento, no flota en el aire y nuestra mente es un capítulo aparte de lo que somos como seres humanos. ¿A dónde quiero llegar con lo que estoy planteando? Lo que quiero llegar es que parte de ese bienestar integral que se va a ver representado también en la salud mental, tiene que ver también con otra serie de elementos, como por ejemplo la satisfacción de las necesidades básicas. Ya hablé o hice alusión a la enfermedad, la información realista sobre la enfermedad y por último el bienestar emocional. Entonces, si ustedes me lo permiten, yo voy a ir paso por paso explicando sobre todo los tres gráficos inferiores que hablan de necesidades básicas, información sobre la enfermedad, para concentrarme de manera más exhaustiva, reitero, en el bienestar emocional. Siendo así, en la diapositiva siguiente me voy a referir a lo que es la satisfacción de las necesidades básicas. Es importantísimo que esas necesidades básicas cumplan tres condiciones: que estén reconocidas y que estén satisfechas. Si no lo están, que nosotros tengamos presente que hay una serie de ayudas y de apoyos estatales y gubernamentales, de ONGs, de instancias eclesiásticas, civiles, religiosas, que en estos momentos, afortunadamente, a través de esas expresiones de solidaridad nacional que estamos teniendo, se está mirando que muchas de las personas que tradicionalmente reconocemos como en condición de riesgo y que sí lo están, tengan acceso a unos servicios mínimos que garanticen que no solo están haciendo que en este momento su atención tenga que concentrarse en cómo protegerse de la amenaza del coronavirus, pero más centrarse en esto porque tienen resueltas las demás preocupaciones que hacen parte de su entorno cotidiano. En ese orden de ideas nos preguntaríamos, venga, pero María Clara, ¿por qué es que está hablando de este tema de satisfacción? Esto es del Estado, esto es de sociología. Colegas, queridos, personas que nos acompañan, no podemos pensar en una mente funcionando de manera maravillosa en todo su potencial de desarrollo si no pensamos que es que esa mente está siendo parte, reitero, de un organismo y de un ser humano integral, que primero tiene que tener satisfechas sus necesidades básicas. Esto es apegarnos de todas maneras o asumir, como bien se plantea en la actualidad desde la Organización Mundial de la Salud y desde todas las instancias, y que está siendo asumido por el Ministerio de Salud y de la Protección Social en lo concerniente a las políticas públicas y a las políticas 1610 contenidas en la Ley 1616 de Salud Mental, es parte de esa adopción del modelo de determinantes sociales de la salud. Y es bien importante, colegas, que no perdamos ese marco de referencia. Bien, nos preguntaríamos, ¿y cuál es la incidencia en lo psicológico, aparte de lo que María Clara está mencionando? Todos ustedes deben tener claro que en la medida en que yo tenga resueltas esas necesidades básicas, yo voy a tener percepción de que hay algunos aspectos de mi vida bajo los cuales me corrijo, están bajo mi control. Y como bien sabemos todos, aumenta la percepción de control en esta situación de incertidumbre, donde hay tantas áreas de incertidumbre, donde hay tanto que está fuera del alcance de nuestras manos, como qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con la salud, hasta cuándo vamos a estar en estas condiciones, que tener una dosis de percepción de control va a incidir de manera clara en la reducción de nuestro malestar emocional. Voy ahora entonces a referirme, como se puede apreciar en la diapositiva siguiente, a lo que tiene que ver con la información. Y en esto quiero ser muy enfática, incluso muy enfática desde la experiencia personal, y yo los invito a que reflexionemos en cómo nos hemos sentido en estos días, donde por todas las fuentes de comunicación posible nosotros estamos recibiendo información de toda índole,
desde información de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de Naciones Unidas, UNICEF, los ministerios nacionales, etcétera, etcétera, hasta información que de manera personal yo digo, por Dios, ¿quién puede pensar de esta manera todavía en pleno siglo XXI? ¿Quién puede pensar que untándonos cosas en el cuerpo nos vamos a proteger del contagio de coronavirus? Pero ya sabemos que sí hay personas que lo pueden pensar. Y también en ese orden de ideas no solo se expanden unas ideas erróneas que pueden ir en detrimento de la propia salud física y en un aumento de la situación de riesgo y vulnerabilidad, sino que adicionalmente todas estas ideas van permitiendo o van abonando terreno para que nosotros las pensemos y las procesemos cognitivamente de unas maneras muy particulares. Entonces, toda esta información, lo recomendable es que nosotros con las familias con que trabajemos les hagamos la sugerencia de la dosificación de la información. Yo fui una de las primeras personas que valga la redundancia, los primeros días en que entramos a esta condición excepcional, pues estaba pegada viendo los noticieros nacionales, internacionales, los chats de WhatsApp, las redes sociales, etcétera, etcétera, hasta que de verdad lo experimenté en carne propia. Hubo un día en que yo sentía que la cabeza definitivamente se me iba a explotar y empecé a sentir angustia y claramente dije, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo nuevo? ¿Cuál es la amenaza nueva? Y dije, exceso de información. Esa es la amenaza nueva que estoy teniendo. Así como nosotros podemos hacer ese filtro y decir, no, mire, no, esto no viene a dónde dieron esa información, cuál es la fuente confiable de dónde proviene. No podemos asumir nosotros que la mayoría de las personas y las familias con quienes vamos a acompañar tienen ese pensamiento crítico desarrollado a ese mismo nivel. No, queridos colegas, y bien ustedes lo saben, hay creencias profundamente arraigadas. Si yo salgo, no me pasa nada. Mire que el presidente de México, el señor presidente de México está saliendo a estar en contacto con su comunidad y abraza a la gente y decreta abrazos. Mire que el señor Jair Bolsonaro en Brasil lo que está diciendo es esto y lo demás allá. Y resulta que esto la gente lo está asumiendo como verdades reveladas que conllevan a la asunción de unas conductas de riesgo o a la adopción, perdón, de conductas de riesgo para la salud propia que va en estos momentos en detrimento de la salud de todos. Entonces, ¿qué en relación con la información y desde el punto de vista psicológico? Dosificada, válida y comprensible. Porque muchas veces, y escuchamos a diversas personas utilizando una serie de terminología en este momento claramente teñida de términos de la epidemiología y de la salud pública, y entonces hablamos de la contención y hablamos de la fase de expansión del virus, de la tasa de contagiabilidad y de la morbilidad y la mortalidad, etcétera, etcétera. Y nosotros pensamos que sí, todas las personas están entendiendo. Resulta que mortalidad son las personas que se murieron, los que aparecieron en el chat que estaban tirados los cadáveres en la calle. Entonces, muchas veces esta información con las familias con que trabajemos, verifiquemos que ni es dosificada, ni es válida, ni es comprensible. ¿Cuál es el sentido psicológico entonces para que lo trabajemos con las familias? En la medida en que tenga esa información, esas tres características, ello va a redundar en que vamos a tener una disminución de esos pensamientos inútiles o distorsionados o magnificados o como queramos denominarlos, y esa disminución de pensamientos inútiles, pensamientos que no nos están proporcionando bienestar y que no nos explican las situaciones ni presentes ni futuras, pues van a hacer que cuando se disminuyan se reduzca igualmente aquella porción del malestar emocional que es producida por preocupaciones permanentes, anticipaciones negativas y expectativas de que van a ocurrir eventos, circunstancias o situaciones cuya probabilidad de ocurrencia sea mínima. Bien, pasemos entonces a nuestro tercer punto en la diapositiva que viene a continuación, y ese está referido
específicamente al bienestar emocional. Y aquí, como lo pueden apreciar en la diapositiva que viene a continuación, también hay una gráfica, y es una gráfica que corresponde a un modelo o un mapa conceptual que yo he ideado para estar trabajando, trabajo que desarrollo desde hace algún tiempo, con familias y con personas para ayudar o proporcionar insumos o herramientas para mejorar lo que en términos técnicos los profesionales de la psicología y la psiquiatría y la neurociencia llamamos los procesos de autorregulación emocional. Bien, yo lo he tenido que sintetizar para mí en esta forma para poderlo asumir, y lo quería compartir con ustedes y los invito a utilizarla, pues porque el conocimiento útil es justamente, tiene esa misión o esa función que nos sirva a las personas para llevarlo donde debe estar, que es con la gente y con la gente que necesita nuestra ayuda y nuestro acompañamiento. Es muy sencillo. Postulamos como 3 momentos importantes o 3 fases, como nosotros lo queramos asumir, súper importantes de tener en cuenta cuando nosotros estamos trabajando en nosotros mismos o con otras personas en aras de facilitar su autorregulación emocional. Y esos son 3 grandes fases, reitero, momentos: reconocer, entender, controlar y expresar. Aquí ustedes ven una cantidad de elementos que se van derivando de aquí, de cada uno de esos momentos, que van a tener que ver, en síntesis, van a tener que ver con reconocer qué me pasa en las experiencias emocionales, entender o explicar a qué se deben dichas experiencias emocionales, luego la palabra controlar, que en términos actuales o modernos la mayoría de la gente utiliza otro término y habla de gestionar las emociones, y por último tendríamos aquello que corresponde a expresar. Yo me voy a ir despacio sobre cada uno de ellos, no sin antes decirles que no es este el momento en que yo voy a entrar a profundizar el cómo se hace con cada uno de los elementos. Solamente los voy a mencionar y los voy a explicar, haciéndoles a todas y todos una invitación muy clara de parte del equipo de respuesta psicológica ante la emergencia del Colegio Colombiano de Psicólogos y de todos los capítulos en los que está subdividida el Colegio Colombiano de Psicólogos, los capítulos regionales y departamentales, porque les estamos haciendo una invitación muy clara a que participen en aquella capacitación que ya se ha publicado también y que va a dar comienzo la próxima semana, en la cual voy a tener un módulo especial en el cual podremos entrar con mucho más detalle a profundizar, sobre todo en el cómo hacer. Paso pues a la diapositiva siguiente, donde tengo graficado algo que es de muy fácil recordación, sobre todo para las personas que practican cierta religión, no con ello diciendo que esto solamente puede ser usado por las personas que practican ese credo o ese tipo de creencia religiosa. Lo que pasa es que me ha parecido una palabra de muy fácil recordación, y aquí entre nos les quiero contar de dónde surgió, digamos, la configuración de este, por denominarlo o bautizarle de alguna forma modelo. No en esta alcaldía pasada, sino en la anterior a ella, fui convocada por el señor alcalde y su equipo para que les hiciera un acompañamiento en algún programa dirigido a las entidades estatales de educación primaria y media. Y el objetivo era colaborar con la convivencia escolar, y en particular con el equipo que estábamos trabajando consideramos, como se sabe, de vital importancia que los niños y niñas y adolescentes con quienes abordamos los programas que íbamos a diseñar tuvieran unos insumos muy fáciles y muy concretos que fueran trasladables a la vida cotidiana de ellos, para hacer el reconocimiento y, como dicen en la actualidad, la gestión de sus propias emociones.
De ahí surge pues este modelo que, reitero, en primera instancia fue pensado y fue trabajado durante más de 3 años con niños, niñas y adolescentes, y a partir de allí pues vimos que no solamente aplicaba a los niños, niñas y adolescentes, sino que también era utilizable para que todas las personas pudiéramos hacer ese recorrido y transitar por esa gestión emocional de una manera más contributiva de nuestro bienestar. Entonces miren que allí está muy claro, se trata de reconocer, se trata de explicar, se trata de controlar y se trata de expresar. Y voy en la siguiente diapositiva a mostrar lo que está relacionado con reconocer. Como ustedes pueden observar en la diapositiva, cuando nos referimos a reconocer, se trata de que las personas, y en este caso aquellas familias a las que nosotros acompañamos, discriminen claramente unas señales en ellos mismos de qué es lo que están sintiendo, porque a veces la experiencia emocional suele tener una característica y es que se vuelve abrumadora y empezamos a experimentarla como angustia, como desasosiego, como desespero, como irritabilidad, pero nosotros no la percibimos con claridad, sino cuando esta experiencia emocional llega, ahora que estamos hablando tanto, al punto máximo de la curva, o sea, cuando ya nosotros estamos a punto o perdiendo el control frente a esas experiencias emocionales. Es muy importante entonces, cuando vamos a trabajar y acompañar a estas familias, que trabajemos con ellas en, venga, ¿por qué no miramos un poco qué le pasa a usted cuando usted está teniendo mucha preocupación, que es lo más común en este momento? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué siente en su cuerpo? ¿Qué pasa en usted? Es decir, ¿cuáles son aquellas señales que las personas pueden diferenciar con toda claridad que están teniendo, sobre todo a nivel fisiológico, pero que tienen que ver con la pregunta a usted qué está sintiendo? Voy a la diapositiva siguiente. Ese que siento, perdón, me devuelvo a la diapositiva, perdón. Ese reconocer esas señales va a tener que ver con dos vías fundamentales. Primero, ¿qué siento en mi cuerpo? O sea, todas esas sensaciones, y enfatizo en ellas sensaciones, porque esas sí son el siento referido a las sensaciones, que nosotros llamamos fisiológicas o respuestas fisiológicas frente a un estado de activación fisiológica producido por la percepción real o no de riesgo o amenaza. En este caso estamos frente a un riesgo o una amenaza real contra la salud pública, que pues por supuesto tiene que ver con la salud personal, pero que también alude a otro montón de amenazas y a otro montón de pérdidas que ya comenté en el inicio estamos teniendo las personas a raíz de esta situación excepcional. Entonces, si nosotros hacemos ese reconocimiento, me están sudando las manos permanentemente, no estoy pudiendo dormir bien, a veces siento que se me alcanza la respiración, a veces estoy sintiendo el corazón mucho más acelerado, que por supuesto en personas que no conocen mucho y no han reflexionado mucho sobre este tipo de respuestas fisiológicas a la activación emocional, pues se pueden convertir adicionalmente en un síntoma amenazante, porque muchas personas están llegando a las urgencias de los hospitales diciendo me falta el aire y ese es un síntoma del coronavirus, cuando claramente nosotros los profesionales de la salud mental sabemos que perfectamente podemos estar frente a un episodio de angustia de una persona con sobredosis de información que está dando una significación diferente a todo el funcionamiento de su organismo, y que cualquier señal correspondiente a la activación emocional la va a interpretar como un síntoma del coronavirus. Entonces es súper importante que nosotros con las familias tengamos eso en cuenta, porque perfectamente nos pueden decir, es que estoy preocupadísimo porque es que aislando a los niños, porque es que mi mamá tiene 70 años, entonces es adulto de riesgo y se está asfixiando, y resulta que la supuesta asfixia corresponde, claro, por supuesto, a una dificultad respiratoria, pero la causa no es el coronavirus, sino que la causa es el nivel de angustia y de preocupación que la abuela está teniendo. Pasemos entonces ahora sí a la diapositiva siguiente, que corresponde a
este momento adicional que es el momento de explicar. Y ese momento de explicar, aquí lo tengo concentrado, no corresponde exclusivamente, pero aquí a manera más sencilla lo tengo concentrado en las cogniciones, es decir, o en los pensamientos o en la actividad mental, llamémoslo como quiera. Yo no peleo con el uso de la terminología, cada uno de nosotros lo acomoda a su modelo conceptual. Es decir, ¿con qué es lo que yo pienso? A ver, yo pienso que es que me voy a morir, yo pienso que de verdad el mercado se me va a acabar y no se me va a acabar, yo pienso que esto que estoy experimentando sí corresponde a un síntoma del coronavirus, yo pienso que los muchachitos todos se van a embrutecer porque todo ese año escolar se perdió. Es decir, ¿qué es lo que tenemos en mente? ¿Qué es aquello que nos está produciendo esa experiencia emocional? Tiene que haber allí algún componente, por supuesto, puesto en términos técnicos de procesamiento de información, que no es el que comanda la experiencia emocional, que muchas veces puede ser algo absolutamente tan subliminal como un ajá, otra vez estén ajá, y cuando estamos diciendo ajá, en nuestro cerebro la representación que hay es este niñito con la pereza de siempre, y por supuesto, si yo estoy ratificando esa idea o ese esquema que tengo, pues mi reacción va a ser de malestar o de enojo, porque finalmente lo que estoy explicando es que este niñito tan perezoso como siempre no quiere hacer esta tarea que por el teléfono celular la maestra le está diciendo que tiene que hacer. Entonces, fíjense cómo es importante que todo aquel procesamiento cognitivo, que reitero, no es el que comanda la experiencia emocional, pero no obstante está presente, es importante que le ayudemos a estas familias que acompañamos a ver, venga, ¿qué es lo que usted se está imaginando? ¿Qué es lo que usted piensa que va a pasar? ¿Cómo está usted viendo las situaciones? Mire, estoy trabajando en un trabajo, valga la redundancia, con grupos de padres de alguna ciudad del país, grupos de padres con los que estaba trabajando regulación emocional justamente, talleres de regulación emocional, pero que he seguido sosteniendo con ellos contactos a través de estas vías. Y me comentaban algo que muy seguramente ustedes, papás, mamás, cuidadores y tíos y etcétera, han estado escuchando, y me comentaban, estamos supremamente desesperados, esa es la palabra que usan, porque nosotros tenemos dos cosas, o sea, los niños tienen que trabajar en lo académico para que no se atrasen, pero esto es complicadísimo, primer calificativo que entra allí a desempeñar un papel, pero adicionalmente es que no están cumpliendo con los horarios. Entonces, la pregunta es, ahí hay unas expectativas, esas expectativas sí corresponderán con esta condición actual. O sea, nosotros tenemos que levantar los niñitos a las 5:45 y ponerles el uniforme y la lonchera al lado y tenerlos sentados como hacíamos cuando estaban asistiendo de manera regular a sus instituciones educativas. ¿No será que tenemos que flexibilizar un poco las expectativas y eso nos tranquiliza un poco? Y en la medida en que nos tranquilicemos, los tranquilicemos a ellos. Entonces, queridos colegas, escarbemos un poquito, porque como es la amígdala la que está comandando la experiencia emocional, ella no le da mucho espacio a que ese procesamiento racional, mesurado, de ventajas, desventajas, de por qué sí, por qué no, lo podamos hacer en una experiencia emocional. Bien, pasemos ahora entonces a la diapositiva siguiente, ¿qué corresponde? No, completemos, perdón, permítame, yo me complemento a explicar, y allí, colegas queridos, nos vamos a concentrar cuando hablamos de esas cogniciones o esos pensamientos o esas representaciones mentales, nos vamos a referir sobre todo a 4 tipos de esos productos o procesos cognitivos, como lo queramos denominar. Uno que tiene que ver con las creencias, que aquí sí que están entrando en juego, esa que le dije, si nos ponemos al sol. Por ahí salió una que si le untaban mantequilla en el cuerpo de los niños y los ponían al sol, eso los protegía del coronavirus, sí, pero los pone en riesgo de cáncer de piel. O sea, toda esta parte y sobre todo de las creencias populares que ustedes saben que ahora están, mejor dicho, a flor de piel.
vuelvo a hacer énfasis en las expectativas, es que yo estaba pensando que esto en 5 días pasaba y yo retomaba toda mi venta de chicles o de lo que sea, o aquello que corresponda a la expectativa. Es que yo estoy atribuyendo que todo esto nos pasa porque es un castigo de mi Dios, que como la humanidad nos hemos manejado tan mal, claro, sí hemos sido poco responsables en el manejo del planeta, eso lo tenemos clarísimo, pero tampoco esto corresponde a un castigo de Dios, tampoco esto lo tenemos que ver como algo que va a acabar con la humanidad y que nosotros mismos no lo autoproducimos. No, porque eso nos va a producir otros niveles de angustia adicionales y también las valoraciones, o sea, tenemos que ser un poco más mesurados, o sea, cómo valoro esto, cómo valoro que esa vecina que me parecía tan cansona todo el día mandándome mensajes de WhatsApp, cómo valoro ahora de manera diferente que esa vecina cansona me diga cómo amanecieron ustedes allá, cómo valoro ahora de bien que los niños contribuyan a limpiar el baño, aunque quede todo empantanado todavía, pero que hicieron un esfuerzo. Entonces, mirar cómo eh, todo eso que pensamos tiene que ver con nuestras experiencias emocionales. Pasemos entonces a lo que quizás es uno de los insumos más importantes y es, bueno, pero ¿y cómo le vamos a ayudar a estas familias a que controlen todo ese malestar emocional o esas experiencias emocionales que en un momento dado están teniendo? Bien, cuando hablamos de control o de gestión, como ustedes lo quieran llamar, vamos a focalizarnos en 2 aspectos fundamentales. Un primer aspecto que tiene que ver con el de las señales de activación fisiológica y un segundo aspecto que tiene que ver con todo eso que pensamos que se nos viene a la cabeza que acabamos de asumir. En relación con las señales correspondientes a la activación fisiológica, ese sudor en las manos al que me referí, lo que ellos llaman la taquicardia o la arritmia, porque hay quienes ya incluso lo bautizan con términos supremamente técnicos, el cuello tieso, me está doliendo la espalda, las piernas, qué cansancio, no puedo dormir, todo eso. ¿Cómo controlamos esas señales? Pues bien, queridos colegas y queridas personas que nos acompañan, afortunadamente la neurociencia ha sido absolutamente productiva en estos últimos momentos de la humanidad y nos ha aportado unos insumos muy valiosos y que además pueden formar parte de la vida cotidiana, pero un insumo que nos permite situarnos en relación con estos aportes que nos hacen es que mientras estemos teniendo experiencias emocionales, el primer paso que hay que llevar a cabo y que tiene toda la lógica del mundo, así esto sea ancestral la práctica, es el de la reducción de la activación emocional. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras nosotros no disminuyamos, ayudemos a que las personas disminuyan esos niveles de activación fisiológica, todo este estado atípico disparado en nuestro organismo como un todo por la percepción del riesgo, la amenaza o el peligro, toda esta respuesta inmunológica de neurotransmisores, de todo el sistema autónomo de respuesta, mientras eso no se disminuya a ciertos niveles, no va a haber un procesamiento de información, o la mente, como lo queramos poner, no va a poder funcionar de esa manera que necesitamos que funcione en estos momentos de las experiencias emocionales. Entonces, sí, queridos colegas, todo lo que yo estoy compartiendo con ustedes, discúlpenme, me olvidé decirlo, es basado en psicología científica y está disponible para todas las personas que quieran leer sobre procesos actualizados y como parte de práctica basada en evidencia de autorregulación emocional. Sí, ese hecho sencillo de venga, un momentico, respire despacio, concéntrese en su respiración, cuente hasta 10, a ver, relaje un poquito sus brazos, a ver, vamos a pensar en, míreme este reloj que le estoy mostrando, mire la gota que está cayendo, etcétera, etcétera, todas estas maravillosas técnicas y sencillísimas de mindfulness que nos han aportado colegas de diversas partes del mundo. Todo esto se convierte en una estrategia fundamental para que nosotros podamos contribuir a esa disminución de las señales de activación fisiológica,
de manera tal que podamos proceder a trabajar posteriormente o acto seguido con las personas en entrar en lo que piensan directamente para poder tener alguna injerencia y alguna gestión en la experiencia emocional. Entonces, de verdad, colega, nosotros los psicólogos y psicólogas en particular hemos estado muy arraigados a la idea de que la mente puede con todo, todo está en tu mente, todo, pero ahora tenemos mucha más claridad de que el cuerpo tiene que hacer parte de aquello que está en nuestras manos, de aquello que está trabajando con nosotros para que nuestra mente funcione. Y pues aquí se nos está diciendo con claridad, sí y sí, queridos colegas, lo primero que hay que hacer es ayudar a que las personas se calmen, y ese calmen lo voy a centrar en reducción de la activación fisiológica. En ese momento en que tenemos esa reducción y ese casi volver al funcionamiento homeostático o de equilibrio habitual de las personas, casi digo casi porque no va a bajar del todo en medio de una experiencia emocional, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Allí sí nosotros podemos entrar, porque ahora sí le podemos dar comando a todo ese funcionamiento cerebral del lóbulo frontal. Allí sí podemos entrar, venga, mamá, sí será verdad, usted sí lo ve posible, de verdad no hay forma de llevar a la abuela al centro de salud, de verdad no tiene quien le ayude, de verdad nadie puede acompañar al niño aquí a través del teléfono celular mientras usted le hace esas infusiones a la abuela. Ahí es donde podemos entrar a cuestionar, a confrontar, a verificar y a trabajar toda esa parte cognitiva que ustedes llaman ahora resignificar, para que las personas, una vez moderado su estado de activación fisiológica, puedan entrar a gestionar sus propias emociones. Y vamos en la diapositiva siguiente con el último momento o la última fase, como lo queramos asumir, que es la que se refiere a la expresión. También desde el punto de la profesión y desde el sentido común, suele rodar la hipótesis, muy arraigada por cierto, de que si no expresamos las emociones, de que si no decimos las emociones, a nosotros se nos van a producir un daño personal enorme y que podemos terminar enfermándonos en términos de salud mental. Esa idea está muy arraigada. Nosotros los profesionales de la psicología hemos contribuido con ello. Creo que lo que nos faltó fue agregarle algunos elementos, lo digo de manera personal, es una opinión personal que la quiero diferenciar de los conceptos científicos, opinión personal que sí está respaldada por algunos conceptos científicos de todas las investigaciones que se han hecho sobre estos procesos de autorregulación emocional, donde hablan con claridad y donde se ha visto con claridad que cuando hablamos de expresar esas emociones o esas experiencias emocionales, no necesariamente estamos diciendo usted se tiene que desahogar, que es la palabra que el común de las personas utilizamos. Desahogar, y vemos recomendaciones como péguele a la almohada, péguele a una pared, bueno, muchas expresiones que se vienen recomendando incluso supuestamente desde la psicología, porque si usted no se desahoga, algo le va a pasar. Allí es donde yo hago un llamado, de verdad, y como estudiosa del tema, a que moderemos esa recomendación y la situemos. ¿Y a dónde quiero llegar? Cuando nosotros hablamos de comunicación asertiva, y todos nosotros sabemos a qué nos referimos, sabemos que a veces lo más asertivo es quedarse callado. Y lo más asertivo en ciertas situaciones emocionales sí es quedarse callado. Miren, anoche cuando yo estaba escuchando los datos de las mujeres violentadas, y los colectivos que están encargados del acompañamiento y protección a estas mujeres estaban haciendo denuncias, yo pensaba justamente en esto y pensaba, mire, en estos momentos donde hay una situación de vivo con el agresor, instigar a las mujeres a que se defiendan verbalmente, a que le digan al agresor con el que están conviviendo que usted es un patán, usted es un irresponsable, usted todas esas cosas que supuestamente de manera asertiva nosotros explicaríamos,
pensemos en cuáles son las consecuencias. En ese orden de ideas, en este momento, esa expresión de esa emoción no la considero yo, María Clara Cuevas, la más prudente y la más conveniente para el manejo de una situación emocional surgida en ese contexto. Sí hay situaciones, sobre todo cuando tiene que ver con conflicto, relación interpersonal, solución de problemas interpersonales, pero en unas condiciones normales, quiero ser muy enfática en eso, donde sí es muy apropiado porque resuelve la situación problemática hacer una expresión asertiva de la experiencia emocional. Pero reitero, y mírenlo ustedes en la diapositiva, dice, cuando tú gritas, cuando tú me dejas la toalla tirada, cuando tú le jalas el pelo a tu hermanita, yo me siento muy ofuscado, yo empiezo a irritarme, yo empiezo a ponerme bravo y por eso yo prefiero y me gustaría que cuando ocurran este tipo de cosas A, B y C, lo que hagamos sea esto. Entonces, en esas condiciones es muy recomendable que haya esa expresión verbal asertiva de la experiencia emocional porque resuelve la situación problemática que es la que está causando en parte el malestar emocional. Pero también hay otras vías. Nosotros podemos tener, por ejemplo, con los niños y niñas, muchos tienen el diario, muchos tienen cualquier teléfono celular. Nosotros en un trabajo que estamos desarrollando con el Ministerio de Educación Nacional, un producto que va a salir posteriormente de unas cartillas para el manejo emocional de los niños durante los tiempos del coronavirus, les estamos recomendando para su expresión, pinten, dibujen, escriban en sus teléfonos celulares, en el notebook, bueno, todo lo que se puedan imaginar desde ese cúmulo de creatividad que tienen los niños y las niñas para que también expresen sus emociones sin necesidad de que haya una confrontación verbal que no estamos seguros que se pueda manejar de manera que contribuya con una convivencia armónica durante estos tiempos del coronavirus. Entonces, queridos colegas, miren que para estas recomendaciones para esa regulación emocional, que son sencillitas, que yo me extiendo mucho más aquí, pues porque estamos entre personas que van a ayudar a esas familias y es importante que tengamos el marco de referencia en el que nos vamos a situar, pues entonces tengamos en cuenta que eso no es algo que requiera tal nivel de complejidad o que involucre tal nivel de complejidad que se nos sale a nosotros de las manos. Ahora bien, vamos a la diapositiva siguiente, con la que ya finalizaríamos este espacio que ustedes me han concedido, y es el referido a la búsqueda de ayuda. Pasamos igualmente a la diapositiva siguiente, donde hay una pregunta que me dice ¿cuándo? Entonces, colegas queridos, ¿cuándo recomendarle a estas familias que acompañamos una búsqueda de ayuda? Esto para nosotros, o sea, no les vamos a decir a las familias, mire, cuando tengan una sintomatología, cuando usted tenga síntomas de ansiedad, las familias son familias, no tienen profesionales de la psicología que sepan con claridad cuál es el síntoma de ansiedad, pero nosotros sí. Y a nosotros sí nos corresponde tener claro y sobre todo esas guías tan útiles en estos momentos en particular, como son esas guías proporcionadas por el MHGAP, donde claramente con esos diagramas de flujo tan nítidos, tan comprensibles, nos van llevando por esa confirmación o descarte de sintomatología hasta decirnos, mire, si estamos o no estamos frente a un posible cuadro que amerite una intervención adicional a la que nosotros como profesionales de ayuda, como profesionales de primera línea, como voluntarios de primera línea estamos teniendo con ellos. Entonces sí es importante, colegas, que repasemos todas esas cositas, no es de memoria porque pues le doy el Nobel al que se aprenda todo eso de memoria, pero sí que las tengamos muy a mano para que cuando estemos apoyando a esas familias en búsqueda de su bienestar, nosotros les hagamos las preguntas claras, precisas y concisas a esas familias a ver si de pronto esa persona que no pueden manejar como ellos nos lo reportan, lo que pasa es que está presentando algo que sí corresponde a la configuración de un cuadro clínico. Otra señal como que nos prende alarmas o alertas a nosotros tiene que ser cuando esas reacciones emocionales
están siendo excesivamente intensas e incontrolables cuando ya pasamos a las agresiones, a las lesiones a otras personas o a las autolesiones y por supuesto a los intentos de suicidio. Yo los clasificaría entre esas autolesiones. Entonces allí no pensemos que con ese acompañamiento tan de buena voluntad y tan ético y profesional que seguramente vamos a hacer, no pensemos que con eso es suficiente. Ya lo sabemos, esto ya requiere que se escale y requiere otro tipo de ayuda. Otro punto bien importante es cuando estamos trabajando con cuidadores o con padres o madres o abuelos o tíos, cuidadores en general, ojo que si percibimos que hay un déficit en competencias para manejar las conductas o las reacciones emocionales, ya sea de los adultos con quienes conviven o de los niños con quienes conviven, eso es una señal de alerta porque también estamos diciendo aquí en lugar de calmar al niño, le van a dar una palmada, la palmada pedagógica o vamos a sacar el juguete para calmarle lo que el niño está demostrando y lo que vamos a estar viendo es que el niño está muerto del miedo porque tuvo una pesadilla que la abuela se moría por el coronavirus y nosotros vamos a completar el asunto dándole un juguetazo porque ese mocoso no quiere dormir solo en la cama y lo que quiere es montárnosla a nosotros. Entonces, mucha atención cuando percibimos en los cuidadores que tienen unas claras dificultades para manejar los comportamientos difíciles o problemáticos o complejos que muy seguramente van a surgir en los niños como respuesta a todas estas situaciones que nosotros estamos viviendo. Y diapositiva siguiente, donde, ojo, tenemos que estar clarísimos con las líneas de atención, cuáles son, cuál es la que le queda más cercana, cuál es la que está funcionando mejor, donde sí podemos referir a las personas, donde sí se pueden activar las rutas, donde sí tenemos certeza de que la persona en esa condición que ya se sale del alcance de nuestra acción inicial de apoyo o de primeros auxilios psicológicos, donde es que de verdad la van a recibir, no sea que se pierda en el ciberespacio, ahora sí va a ser en el ciberespacio, y la persona no tenga cómo recibir el acompañamiento que requiere. De igual manera, policía, la CPS de la persona, ojo, y vamos a recomendar mucho, hagan uso de las redes comunitarias, consoliden las redes comunitarias. Recuerden que en la primera diapositiva, por allá aparecía entre las ventajas el fortalecimiento de la comunidad universal. Pues sea este el momento para que nosotros tengamos esa aproximación que a lo mejor nunca habíamos tenido al líder comunitario, a la persona que es la que por la que votamos como líder de nuestra comuna, bueno, todas esas cosas, ese líder comunitario con toda seguridad que tiene conocimiento de recursos que se pueden activar en esta situación excepcional. Y lo mismo un familiar o un vecino. Mire, usted está sola con los niños, llame a su tío, que la ponga al teléfono porque el niño tiene muy buena relación con este tío que es el tío chévere, dígale al tío chévere a ver si puede ayudarle a calmar al niño, dígale al vecino que si desde allá, ya que se comunican casa por casa preguntando que si tienen panela o que si se le acabó el arroz, pues de igual manera que ese vecino que les canta las canciones, que le cante la canción, que le cuente el cuento, etcétera, etcétera. Sea esta la oportunidad para nosotros solicitar ayuda y consolidarnos en la medida de lo posible, fortalecer eso que no podemos perder a pesar del aislamiento físico, que es la cercanía y el apoyo social y comunitario. Queridos colegas, muchísimas gracias. Diapositiva siguiente. Yo, a nombre personal, a nombre propio, a nombre del Colegio Colombiano de Psicólogos, les agradezco su acompañamiento en este rato en que hemos podido compartir parte de nuestras experiencias que están, por supuesto, al servicio de todo nuestro país y de todos ustedes, colegas, que consideren que les podemos aportar un granito de arena para fortalecer su práctica psicológica, ética, profesional y de altísima calidad en estos momentos en que el país nos requiere. Un abrazo solidario para todos ustedes y procedemos entonces, ahí ustedes observan en la diapositiva siguiente mi correo electrónico
pero el contacto todo se puede dar a través del Colegio Colombiano de Psicólogos, el capítulo suroccidente, por las redes que tenemos establecidas. Muchas gracias y abrazo solidario. María Clara, muchas gracias. Me gustaría transmitirte una pregunta. Bianca nos pregunta, ¿cómo puede abordar a una familia en la que tiene que informar que su ser querido es positivo para COVID y además la persona tiene una patología de base, lo que podría significar un desenlace fatal? Ok, muy bien. Mi pregunta es, y quiero ser muy clara con esto porque quiero hacer alusión a los distintos niveles de atención. Yo me estaba refiriendo a ustedes realmente o mi presentación, lo que compartimos, estaba más referido a lo que tiene que ver con promoción y prevención en salud mental, ese nivel de atención con familias que no tienen condiciones excepcionales. Quiero ser muy clara en eso. ¿Por qué quiero ser tan clara? Porque es que ya ese trato que van a tener estas personas o ese tipo de atención que requieren es un tipo de atención que, si bien no podemos adherir a este modelo, requiere unas competencias adicionales a estas competencias básicas de todos nosotros los profesionales que hacemos acompañamiento para la salud mental, a las que me he estado refiriendo. Es decir, aquí nosotros vamos a requerir que haya una persona, preferiblemente, como las personas con las que se está contando en esta red de acompañamiento psicológico desde el Colegio Colombiano de Psicólogos, que tengan experiencia en cómo dar noticias sobre patologías que son graves o que están cargadas de alto estigma social. Me explico. Voy a referirme al caso puntual del VIH. Nosotros sabemos que esta ha sido una epidemia, por suerte no ascendió a pandemia, pero que ha sido una epidemia que en los últimos años o en el último decenio un poco más, ha sido objeto de mucho acompañamiento y atención psicológica y sobre todo de investigación. Pues justamente las personas que han estado trabajando y se han estado formando en este campo ya tienen establecidos, como por decirlo de alguna manera, como unas formas óptimas de atención a las personas durante todo este proceso, desde la sospecha de la sintomatología hasta la toma de las muestras y la confirmación, la situación confirmatoria del diagnóstico y el acompañamiento posterior, incluso hasta el acompañamiento en el momento del deceso. Entonces, yo sí les recomiendo, queridos colegas, que tengamos en cuenta y no perdamos ese marco de referencia, porque perfectamente nosotros podemos utilizar en el buen sentido de la palabra toda esa experiencia construida. Esas son las lecciones aprendidas de las que nosotros debemos aprender en este momento y valernos de eso. Ahora bien, si esto nos cogió en una super emergencia, que también puede ocurrir, y yo estoy allí y no tengo oportunidad de remitirlo a nadie, sino me tocó y me tocó, punto. Así de sencillo, porque eso también nos va a ocurrir. Pues entonces, queridos colegas, sacar todos los recursos que nosotros tenemos construidos, y todos esos recursos que tenemos construidos como profesionales que trabajan con la salud mental de otros. Sacar esos recursos y rápidamente organizarlos para nosotros mismos para poderlos usar con ellos. Primero que todo, preparar a las personas. Justo en este momento estamos en la redacción de un documento para pediatras de cómo acompañar a las personas, a las familias donde las papás, mamás y los cuidadores están en sospecha de que hay sintomatología relacionada con el virus. Y hay unas recomendaciones muy puntuales, o sea, primero, bajémosle el nivel de activación a la persona para que nos pueda reportar con un poco más de claridad aquello que está ocurriendo. Supongamos que ustedes me dicen, María Clara, pero es que acuerda que la persona muchas veces nos llega ya en el ataque de llanto. Perfecto. Esa persona en ese ataque de llanto, de todas maneras, nosotros
podemos acompañarla en su expresión emocional. No es cállese para poderme hablar, venga, cálmese para que me hable. A ver, vamos a respirar un poquito. Esas recomendaciones que yo les estaba dando ahora como tan sencillas, pero con ese acompañamiento cálido y cercano que nosotros estamos acostumbrados a tener y que llamamos el rapport y la empatía. Para que las personas sientan que no estás sola, sí, entiendo que te sientas así, todos esos elementos tan sencillos en los que ustedes son expertos, pero que aquí los vamos a sacar a relucir. Una vez logremos que esta persona o esta familia esté un poquito menos activada, vamos a proceder a verificar qué es exactamente esa sospecha, entre comillas, que está pasando. O sea, es que ya le dieron el diagnóstico, es que le van a ir a tomar la prueba, es que tiene que llamar a que vayan a tomar la prueba. Ok, y miren lo que estoy diciendo, entre otras cosas, queridos colegas, que le vayan a tomar la prueba, no que se vaya a un hospital, sino que le vayan a tomar la prueba. Ojo con esto y ahora me refiero a eso. Entonces, vamos a tratar de ayudarle a las personas a organizarse en un poquito. Entonces nosotros tenemos que estar enterados cuáles son esos síntomas reales de alarma frente a los cuales nosotros podemos estar en una clara sospecha, por llamarlo de alguna manera, de que eso sí puede ser efectivamente un coronavirus. Lo primerito, fiebre. O sea, repasemos esos síntomas que de manera tan clara y sencilla nos han estado dando a nosotros, pero atención colegas, fuentes confiables otra vez. O sea, fiebre, sí ha tenido fiebre, el niño se ha tenido fiebre. ¿Hace cuántos días le ha tomado la temperatura? Miren que son preguntas muy sencillas, no desde hace días, pero es que desde hace días no es un dato claro. Entonces, mamá, venga, ¿le tomaron la temperatura? No, pero yo le toco la frentecita y está muy caliente y está coloradito y está todo decaído. Venga, vamos a hacer una cosa. Vamos, mamá, ustedes tienen un termómetro en la casa, la vecina tiene un termómetro, ¿hay alguien que le pueda pasar ese termómetro? Hay una farmacia cercana, la puede pedir, no, rapidito, entonces toma de temperatura. Miren que ahí de todas maneras estamos haciendo un acompañamiento emocional con cosas que parecen absolutamente correspondientes a profesionales de la salud física, si es que pudiéramos hacer esa división. Ayudamos a que las personas se organicen. Cuando nosotros supongamos que sí, escenario negativo, venga, sí, de verdad el niño tiene 39, el niño no puede respirar, entonces para chequear ese síntoma es que está ahogadito, venga, arrímese, póngale el oído suyo, póngaselo encima de las costillitas, óigalo respirar a ver si oye como unos ruidos raros o cómo oye y cuénteme qué es lo que va oyendo. Es decir, nosotros le vamos ayudando a una persona que está fuera de control a ejercer comportamientos de control personal y de control de la situación. Espero hacerme entender con esto. Entonces, eso con la persona que está en sospecha. Claramente en sospecha, recuerden que si somos voluntarios o personas que vamos a prestar este servicio de acompañamiento psicológico, tenemos que tener esa información. Sí, este niño pareciera. Entonces, ok, ¿cuál es la ruta que nosotros vamos a activar? Mamá, entiendo que usted se preocupe. Claro está que lo primero que hay que hacer es validarle las emociones a esa mamá. No necesitamos ponernos a llorar con la mamá. Si usted tiene ganas de llorar, llore, tampoco reprima sus emociones, pero muéstrele calma a esa mamá. Afortunadamente estas pantallas nos ayudan a que las lágrimas no se vean cuando nos están escuchando. Entonces, vamos a ser empáticos y vamos a hacerlo desde nuestras emociones también, pero vamos a tener calma y control para poder acompañar a esa familia. Entonces, activada la ruta que nosotros debemos saber cuál es, por favor, no soltemos y permítame en la utilización de ese término a esta persona de esta familia. Venga, la voy a llamar cada 10 minutos, cada 15 minutos. Por favor, mándeme un WhatsApp avisándome qué pasó con usted. Es decir, con esa persona nosotros adquirimos una responsabilidad ética y una responsabilidad profesional. Y ustedes saben que nuestro código deontológico nos dice con claridad, aunque usted remita, usted debe tener claridad de que sí, esa persona
fue a donde iba a ser atendida de la mejor manera posible, tal cual usted la remitió. Entonces, acompañemos a esas personas durante el proceso y, queridos, reconocer hasta dónde llegan los niveles de nuestra competencia es el acto más profesional y más ético que como psicólogos y psicólogas podemos tener. Si yo no sé, si yo me desespero frente a estas cosas, si yo no estoy acostumbrado a manejar este tipo de cosas, lo ético, lo profesional, lo responsable es, hay otras personas que sí lo saben hacer y de inmediato yo contacto con estas otras personas. Se va a morir la persona, yo no sé de duelo, yo me vuelvo un 8 con lo de los duelos. Hasta está reconocer nuestro nivel de competencia, entonces yo no soy la mejor persona para acompañar a esa familia. Ahora bien, todo esto no quiero que suene como muy romántico y muy difícil de alcanzar y muy desde la teoría. No, colega, lo estoy hablando desde experiencias prácticas, desde el análisis de las rutas que también los académicos nos han acompañado a escribir y nos las han proporcionado, que son los famosos protocolos basados en evidencia existente. Pero me estoy basando sobre todo en la vida real y en experiencias personales. Esto no ocurre todo en 20 minutos. Esto no ocurre todo en 20 minutos. Esto ocurre en un lapso más grandecito que nos da a nosotros un espacio para podernos organizar y en ese orden de ideas ayudar a que las personas se organicen. Y cuando digo organicen, lo hablo desde los dos sentidos. Organización de las situaciones concretas a las que le está haciendo frente, lo cual va a redundar en el otro tipo de organización que sí es nuestro negocio, que es la organización psicológica. Si yo estoy completamente desorganizado, yo no sé quién se va a quedar con los otros niñitos, yo no sé cómo calmo al otro que está chillando mientras otro este está ardido de fiebre, yo no voy a poder organizarme psicológicamente. Entonces, queridos colegas, pues estas son unas recomendaciones que las estoy apoyando no solo en experiencias en las que he acompañado a personas en situaciones similares, nunca con coronavirus, esto es nuevo para nosotros, pero algunas que son homologables a la condición, y también en lo que la evidencia científica y las trayectorias recorridas en otras situaciones con otras epidemias y otras circunstancias como las situaciones de emergencia humanitaria nos han enseñado. Espero haber dado respuesta a la pregunta del colega. Muy bien, María Clara, muchas gracias. Saludamos muy especialmente a Patricia, psicóloga en formación, que nos estuvo acompañando desde Holanda. También les recordamos las guías que está publicando el Colegio Colombiano de Psicólogos. Les hemos enviado algunos enlaces para que miren unas guías en específico, pero tengan en cuenta que constantemente se está actualizando toda la página web y se están publicando nuevas guías y nuevo material. María Clara, a ti muchas gracias por tu tiempo, por tu voz, por tus conocimientos. Eh, Damos por finalizada la transmisión. Los vamos a dejar en este momento con una invitación a nuestro próximo Facebook Live desde el capítulo Zona Norte. Será el lunes a las 11 de la mañana con Diana Melissa Quant hablándonos acerca del manejo del estrés y la ansiedad para profesionales de la salud. Muchas gracias, María Clara, que estés muy bien. Gracias a ustedes, gracias por permitirnos entrar en sus hogares y en parte de sus vidas.